En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué tan grandes pecados nos perdona Dios? Hace un tiempo atrás, platicando con una persona, me hacía estos cuestionamientos diciéndome que él no creía posible que con tan solo pedirle perdón a Dios, Él fuera tan bueno como para perdonar nuestros pecados. Que cómo era posible que si un asesino, violador, adúltero, fornicario y demás gente malvada que hay en el mundo, con solo ese acto de arrepentimiento, Dios perdona a la persona. Hace poco también una persona muy cercana a mí tenía esa misma idea de nuestro Señor y Dios, solo que a diferencia de la primera persona, Dios le habló a esta última por medio de un chofer de Uber para decirle que Dios no le había rechazado, que Él solamente esperaba que se pusiera a cuentas con Él. Esta persona vivió durante mucho tiempo con esa idea. Pensaba que sus actos pecaminosos no merecían el perdón de Dios. Satanás había puesto en el corazón de esta persona que Dios ya la había desechado, que por más que hiciera, ya nunca Dios la perdonaría. Quiero hacer mención que en realidad Satanás siempre va a estar al pendiente para acusarnos y hacernos sentir que no somos merecedores del perdón de Dios, y que no descansa, que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8, y que siempre va a estar atento para acusarnos delante de Dios. Ahora, mire a Satanás haciendo lo que mejor sabe hacer. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Satanás siempre va a estar al pendiente para acusarnos y nos va a hacer sentir que ya no alcanzamos misericordia de Dios. Y si usted le da un poquito de credibilidad, si le abre la puerta a esos sentimientos, ya perdió. Créame, le va a destrozar, ya que para eso ha venido. Ese es el trabajo de él. Por eso, vamos a ver qué dice la bendita palabra de Dios y qué tanto es el alcance del perdón de Dios hacia nosotros. Isaías 1:10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Yahvé. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales gordos. No
quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, sábado, y el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad a vuestras fiestas solemnes. Mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho, socorred al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí en Isaías 1:10 vemos que el Señor se está dirigiendo a Sodoma y Gomorra, unos pueblos de los más pecaminosos que había en los tiempos de Abraham. Lo cual, como podemos ver, Dios ya estaba hastiado de toda la hipocresía de estos dos pueblos, ya que todo lo que hacían, los sacrificios, los presentes, las oraciones, en realidad que Dios estaba harto de tanta falsedad e hipocresía de parte de estos dos pueblos, porque sus acciones no eran acordes con sus prácticas, ya que mismo Dios les recrimina que sus manos estaban manchadas de sangre. Había mucho pecado y muy malas obras, ya que un total de desamparo tanto en las viudas como los huérfanos, y que no les importaba en lo absoluto el bienestar ni la vida de ellos en estos pueblos de Sodoma y Gomorra. Pero en el verso 16 al 18 miramos un llamado de Dios a buscar el bien y a quitar la iniquidad, o sea, la maldad y la injusticia que había en el pueblo. En el verso 18, que es el más interesante, fíjese lo que Dios dice. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. A pesar de que en estos dos pueblos eran muy perversos y donde dejaban hasta morir a los extranjeros que pasaban por estos lugares, ya que no les ayudaban como la ley de Dios lo exigía, Levítico 19:33. Al contrario, si alguien les ayudaba, a esa persona era juzgada por las autoridades de estos pueblos pecaminosos. Vea el libro de Yacer, capítulo 18, y vean las atrocidades que estos dos pueblos hacían y que el libro de Génesis no registra. Por eso es que estas dos ciudades fueron destruidas por Dios, no tanto por lo que quisieron hacer con los ángeles en casa de Lot, Génesis 19, sino que ya era mucha la maldad que había en esos pueblos de Sodoma y Gomorra.
Pero a pesar de todo esto que hacían estos malvados, en el verso 18, el Señor les invita a que se pongan a cuentas con Él. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Los colores que aquí habla, grana y rojos, se refiere al gran tamaño de pecados que estos pueblos tenían. Eran demasiado grandes, ya que habla de que sus manos estaban manchadas de sangre. Y si usted mira el libro de Yacer, todo lo relacionado con Sodoma y Gomorra, se dará cuenta que en verdad era mucha la maldad asesina de estos dos pueblos. El libro de Yacer es un libro bíblico. No me explico por qué no está incluido en nuestras Biblias. Vean las referencias de este libro en Josué 10:13 y segunda de Samuel 1:18. Es otro Génesis, pero mejor explicado. Bien, continúo. ¿Qué dice? Si se ponen a cuentas con Dios, que sus pecados serían como la nieve, serán emblanquecidos, y que también serían como la blanca lana, o sea, un perdón total y completo de sus pecados, sin límite de perdón en una sola palabra. Ahora veamos en la bendita palabra de Dios qué tan graves pecados Dios perdona. Ya miramos al pueblo de Sodoma y Gomorra. Ahora veamos a varios personajes muy conocidos, y entre ellos está mismo David, rey de Israel, y que cometió tanto adulterio como asesinato, aunque de forma indirecta, pero él fue quien ordenó la muerte de Urías Eteo para tratar de ocultar el embarazo de Betsabé. Veamos el suceso en 2 Samuel 11:2. Y acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde, se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y así que hubo entrado a él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: yo estoy embarazada. Aquí vemos a David cometiendo un grave pecado, tomando a Betsabé como mujer a sabiendas que el esposo de ella estaba en combate, ya que los mismos servidores del palacio se lo hicieron saber, y aún así la mandó llamar y dormir con ella, y a lo cual la mujer quedó embarazada. Y lo hace saber a David, quien en un intento de ocultar su pecado, manda traer a Urías y lo manda a su casa pensando que después de estar en batalla tendría ganas de estar con su mujer. Pero contrario a lo que pensaba, Urías nunca se fue a su casa con su mujer. Los criados le hacen saber esto a David y le hace entrar nuevamente. Le emborracha pensando que así sí se iría con su mujer, pero pasa lo mismo. Urías se queda nuevamente en cama de los siervos de David, y entonces al ver que no iba a persuadir a Urías para que durmiera con su mujer, lo manda nuevamente y le da una carta para que la entregue a Joab, que era el jefe de batalla. Según Samuel 11:15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías delante de la fuerza de la batalla y desamparadle para que sea herido y muera. Y aconteció que cuando Joab cercó la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon con Joab y cayeron algunos del pueblo, los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Así terminó David con Urías, de modo que aquí miramos adulterio y asesinato premeditado en primer grado. Ahora la pregunta, ¿le perdonó Dios a David este pecado? Estos salmos de David son con relación al pecado cometido con Betsabé, incluyendo el Salmo 51. Esto véalo en su casa. Salmo 6:9. El Señor ha oído mi ruego. El Señor ha recibido mi oración. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Mirando estos salmos y cómo terminó su relación con Dios, siendo David el más preciado de todos los reyes de Israel que Israel haya tenido, tanto del pueblo de Israel como del mismo Dios. Por lo tanto, es incuestionable el perdón de Dios hacia David. En Juan 8:3 miramos que los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio y los fariseos esperaban la condena de parte de Yahshua el maestro, pero no sucede nada de eso. Después de que todos se van, vean lo que en el verso 10 dice. Entonces se incorporó Yeshua y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Aquí miramos al maestro perdonando adulterio a esta mujer, a David adulterio y asesinato. También miramos perdonarle a un ladrón sus pecados. El ladrón le dice al maestro: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Yahshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42. Aquí miramos perdonarle sus pecados a este ladrón. ¿Cuáles eran sus pecados? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesucristo le perdona sus pecados. En 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí vemos a un hombre que estaba teniendo relaciones con su propia madrastra, esposa de su padre, y que más adelante en 2 Corintios miramos que a este hombre, después de haberle entregado a Satanás, deciden perdonarle y volverle a recibir en la congregación por recomendación de Pablo, y Pablo guiado por Cristo. 2 Corintios 2:10. Y al que vosotros perdonaréis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en la persona de Cristo. Pero seguimos preguntando: ¿qué tanto perdona Dios nuestros pecados? En 1 Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. No veo en este versículo de Juan que haya un límite de pecado que Dios no perdone. En Isaías 1:18, que aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tome nota, la grana es un rojo muy oscuro
y el rojo carmesí es un rojo más claro, y en este versículo representan pecados muy grandes cometidos por el pueblo de Sodoma y Gomorra, ya que en el verso 1:15 dice que las manos de este pueblo estaban manchadas de sangre, los cuales, si miramos el libro de Yacer, eran asesinatos de parte de estos dos pueblos, pero aún así Dios les perdona si se ponen a cuentas con él. También el mismo Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 57:5. Aquí miramos una vez más la invitación para que el hombre deje sus malos caminos y sus malos pensamientos, y veamos una vez más que Dios es amplio en perdonar. Sé que para algunos es ilógico que Dios perdone a gente tan malvada, pero yo no encuentro por ningún lugar en la bendita palabra de Dios nada que me demuestre lo contrario. El único pecado que Dios no perdona es este: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas 12:10. Este pecado es el único que Dios no perdona. También el Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. De modo que sin sentimentalismos y lo que la Biblia nos muestra, miramos a Dios, sí, que castiga fuertemente el pecado y la desobediencia, y que ni al mismo pueblo escogido de Israel perdonó. Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero cuando un hombre se humilla delante de Dios, Él nunca le va a despreciar y echar fuera. Mire lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Le puedo citar muchos textos de la Biblia en donde Dios nos invita al arrepentimiento para perdonarnos, pero no lo creo necesario, y en ningún texto veo que Dios tenga limitación en perdonar solo ciertos pecados. No, la Biblia dice que Él es amplio en perdonar, dice que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. Éxodo 26. También en el libro de los Hechos, estando el apóstol Pedro hablando a los mismos que habían colgado al maestro Yeshua, después de escuchar a Pedro, el apóstol les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros colgasteis en un madero, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:36. De modo, amado hermano, Dios lo único que quiere es ver tu sincero arrepentimiento. Ese es el primer paso para comenzar a gozar de las ricas bendiciones que solamente nuestro Dios da. No importa qué tan malos y grandes sean tus pecados, no te dejes engañar por Satanás al querer hacerte creer que tú ya no tienes perdón. Claro que aún tienes oportunidad. Lo único que necesitas es ponerte a cuentas con Dios. Y le digo esto, usted no necesita de ningún hombre en la tierra para hacer este acto de fe. El problema está entre usted y Dios. Mire, si usted nunca ha hecho este acto de fe, yo no le voy a decir que repita tanto palabrerío como muchas iglesias hacen. Mejor vayamos a la palabra de Dios. Primer punto. Tenemos que creer. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15, 16. 16, perdón. Segundo punto. Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Tercer punto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En Romanos, para el cuarto punto, en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 2:38 Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ponga atención a estos 7 puntos, amado hermano. Lo primero que tenemos que hacer si queremos ser salvos y tener parte en el reino de los cielos, tenemos que creer en Jesucristo, que solamente Él es la única puerta. No necesitamos a nadie más, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y si confesamos con nuestra boca al Señor Jesucristo y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No olvidemos que entre todas estas acciones es muy importante nuestro arrepentimiento a Dios, porque de nada valdría que usted haga todo lo mencionado antes y no hay un arrepentimiento genuino. Entonces de nada vale lo que usted haga. Le vuelvo a repetir. Usted no necesita ningún pastor ni a nadie más para ponerse a cuentas con Dios. El problema es entre usted y Dios. Usted le ha ofendido a Dios, no a ningún hombre sobre la tierra. En las iglesias evangélicas existe el aceptar a Cristo y usted va ante el pastor y él es el mediador entre usted y Dios. El católico va ante el sacerdote y él es quien le perdona sus pecados. ¡Qué cosa tan absurda! Miren lo que dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Óiganlo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. A ver, mi amado hermano, ¿quién se dio en rescate por todos? ¿El pastor? ¿El sacerdote? Aquí dice que Cristo se dio en rescate por todos. Por lo tanto, Él es el único que tiene la autoridad de ser el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más.
con letras mayúsculas, nadie más. ¿Por qué quieren usurpar una función que solo compite a Cristo? ¿Qué? ¿Se creen igual o superiores a nuestro Señor? Ridículos. De modo que ahí donde usted está, busque un lugar en donde pueda tener privacidad con nuestro Señor y Dios. Si nunca ha hecho esto, no le digo que repite esto, solamente le doy una idea. Señor mi Dios, vengo ante tu presencia rogando por tu perdón. Reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Perdona mis pecados y en todo lo que yo te he ofendido. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. En el nombre de Jesucristo te pido, tenga compasión de este pecador. No le estoy pidiendo que repita estas palabras. Solo le estoy dando una idea. Lo que sí le aconsejo es que usted tiene que ser sincero en sus palabras y su arrepentimiento. Ábrase ante Dios, confiésele todas sus iniquidades y le aseguro que Él le va a escuchar. Si usted es nuevo en llegar a los pies de nuestro Señor y Dios y me pregunta ¿qué hago después? ¿Dónde me congrego? Órele a Dios y pida ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Lo que sí puedo recomendarles es que sea una congregación cristocéntrica, o sea, que Cristo sea el centro principal de la congregación. Abra bien los ojos y mira algo que usted sienta que no es del Espíritu, órale a Dios que le guíe a encontrar un lugar en donde alimentarse y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí este estudio, esperando como siempre le ayude en su crecimiento espiritual. Bendiciones.